frustración, desesperación, confusión. Tú necesitas vida. Solo Jesús puede darle vida a tu espíritu. Prepárate a escuchar su palabra. Centro Internacional de Alabanza, Renacer. Bueno, mi familia, vamos entonces. ¿Trajeron su Biblia? ¿Sí? Bueno, usted sabe siempre lo que yo digo. Quien no trajo Biblia, siéntese al lado de un cristiano que generalmente anda con Biblia. ¿Ah? Así que aprovecha ahí de acercarse a algún cristiano que tenga Biblia. Vamos a iniciar esta mañana y continuar con lo que hemos venido compartiendo en las últimas semanas. Yo sé que Jorge, la semana pasada, el domingo pasado en la mañana, predicó, siguiendo con la serie que hemos estado compartiendo acerca de, principalmente él predicó acerca de negarnos a nosotros mismos para poder vivir la vida abundante. Y en el día de hoy, yo quiero profundizar y seguir adelante con la serie y recordarles lo que dice Juan 10:10, que dice así: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿A qué vino Jesús? A darnos vida, y vida en abundancia. ¿Ok? Entonces, la vida de Dios es una vida abundante, como lo he dicho toda la semana y se lo repito cada vez para que se le quede bien grabado aquí. La vida que Dios nos viene a dar es una vida abundante, no es una vida mezquina, no es poca, es mucha. Y esa vida, como nos enseña la palabra de Dios, es una vida que nace en el Espíritu. No es la vida del cuerpo, porque la vida del cuerpo tú la tenías cuando Cristo llegó a tu corazón. Tú estabas vivo, ¿cierto? No andaba muerto. ¿De dónde sacaron eso? ¿Ah? Tú estabas vivo en la carne, en tu cuerpo, vivo en el alma, ¿cierto? Vivo en el alma, con tus emociones, tus pensamientos, tu voluntad, ejercitándola. Buena, mala, como quieras tú verla, pero estaba funcionando. La vida de Dios, la vida abundante, es la vida que nace del Espíritu del hombre por el Espíritu Santo de Dios, que por supuesto impacta nuestro cuerpo e impacta nuestra alma. De ahí es cuando Dios viene y sana nuestra alma. Todas esas trancas, todos esos problemas de autoestima y todas esas cosas son sanadas, son restauradas cuando Cristo y su palabra llegan a nuestro corazón, y eso nos hace libres. Ahora, el versículo que estábamos leyendo dice que, por el contrario, Satanás viene a otra cosa. ¿A qué viene él? A hurtar, ¿qué más? Matar y... O sea, lo que hace Satanás en nuestra vida es robarnos para luego matarnos y terminar destruyéndonos. El hurtar del diablo es un hurtar en nuestra mente. Lo que él hace, trabaja en nuestra mente robándonos lo que Dios nos da. ¿Qué nos da Dios? Su palabra. Su palabra es lo que a nosotros nos transforma, ¿sí o no? ¿Cuántos han sido transformados por la palabra de Dios aquí? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, yo he sido transformado por la palabra de Dios? Amén. De hecho, en el retiro pudimos ver cómo la palabra de Dios y la demostración de la presencia de Dios en ese lugar comenzó a transformar el corazón. Usted hubiera visto los matrimonios al principio, todo así. ¿Y qué viene ahora? ¿Y qué será? ¿Y por qué hacen esto? Todo con muchas preguntas, incertidumbres, quizás hasta una actitud un tanto distante, pero al final del retiro parecíamos cabros chicos llorando todavía, con una entrega total, porque la verdad de Dios nos quebrantó a todos. Pero el diablo lo que hace es robarnos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, su palabra. Ahora, en este día quiero profundizar este concepto, porque cuando Satanás nos roba la palabra, lo que genera en nosotros claramente es un alejarnos de Dios. Eso es la muerte espiritual, separarnos de Dios. Pero esa separación viene ¿por qué? En la práctica, y eso es lo que quiero profundizar. Diga conmigo, por el pecado. El pecado, familia, es lo que nos separa de Dios. Si usted ve y ve el Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue su primera actitud? Se escondieron. Por eso cuando alguno desaparece de la iglesia, lo llama y no viene, uno ya sabe en qué anda.
No hay que ser vidente para saber en qué anda cuando alguien se desaparece de la iglesia. Es porque se ha entregado en alguna o algunas áreas de pecado, porque el pecado nos aparta de Dios. Pastor, pero de Dios y la iglesia, ¿qué tiene que ver? Que Cristo y la iglesia son uno. Dios se manifiesta en la iglesia. Por eso cuando los hermanos te están mirando y tú andas medio pecaminoso por ahí, andas con un pecado oculto y los hermanos te miran a los ojos y tú andas mirando para el piso así. Y no quieres ver que nadie te vea y no quieres mucho hablar, uno ya sabe. Ya saben que anda. Así que observe al que tiene al lado. Ve si lo mira a los ojos. Si es capaz de mirarte a los ojos. Para ver si anda en algún pecadillo por ahí. Miren para acá, miren para acá. Los tengo aquí. Ok. Allá también. Al fondo, allá también. ¿Ok? Mi familia, este día, hace 2 semanas atrás yo hablé de la libertad en Cristo y que claramente la libertad no era libertad para pecar, ¿cierto? Pero quiero profundizar este concepto porque tenemos la tendencia en nuestra carne a pecar. Y quiero que vayamos un poco a ver lo que Dios piensa de esto para que vayamos formando la base de la enseñanza de este día. Bueno, la enseñanza de hoy es dejando el pecado. Y vamos a leer, por favor, Jeremías 44:4, que dice así, por favor. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. La Biblia dice que Dios aborrece las cosas que son pecado. Y más bien, y también nos dice ahí el versículo que Dios de una u otra manera ha enviado muchas veces a personas para hablarnos lo que es bueno y lo que es malo delante de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cuántas veces? ¿Cierto? Todas estas. Me faltan dedos, ¿cierto? De la misma forma, Jeremías 44:4 dice, y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano, o sea, con anticipación y sin... O sea, Dios de alguna u otra manera siempre ha venido desde mucho tiempo diciéndonos lo que es bueno y lo que es malo y las cosas que Él aborrece, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios tiene una percepción del pecado que generalmente nosotros perdemos. Dios detesta el pecado, lo detesta. Alguno dirá, sí, pastor, y Dios detesta el pecado, aborrece el pecado, pero ama al pecador. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que aborrece al pecador también. Lo aborrece también, como tanto el pecado. Por eso la gracia y el amor de Dios es tan grande que logra en algún minuto amar a los pecadores. Qué tremendo. Entonces, hemos estado aprendiendo que la vida abundante de Dios es una vida gloriosa, es una vida hermosa, pero hay algo que a nosotros nos roba esta vida. Diga conmigo, el pecado. El pecado te roba. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el pecado en nuestra vida? Por ejemplo, Dios te dice que no hay que mentir. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos mienten de repente? Vamos a ungir con aceite hirviendo esta iglesia. Familia, mira, Dios dice no hay que mentir, pero muchas veces mentimos. Esa mentira, lo entienda o no lo entienda, lo perciba o no, te comienza a separar de Dios. Te separa de Dios. Te separa. Y después que Él te separa, Satanás te tiene tan fácil para agarrar que te mata y te destruye la vida por las mentiras. Y el que encastilla su vida en base a las mentiras, en algún minuto todo eso sale a la luz y queda absolutamente desacreditado. Y su vida ya no tiene mucho sentido ni valor delante de los demás. Pasa muchas veces. ¿Conocen algún mentiroso por ahí? O sea, ya a esas personas que son mentirosas, profesionales de la mentira, ya nadie les cree. Y volver a confiar en lo que él dice es muy difícil.
y quedan totalmente desacreditados delante de los demás. Ese es un ejemplo. Pero así todos los pecados a nosotros, familia, nos terminan separando de Dios. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que dejar atrás el pecado. Pastor, ¿quiere decir que nunca más voy a pecar? No es así. Lo que en este día quiero que tú comprendas es que tú tienes que tener una actitud frente al pecado que es la misma actitud que Dios tiene. Tú no puedes tener una actitud diferente frente al pecado de la actitud que Dios tiene. Por eso mira lo que dice Hebreos. Vamos a leer Hebreos 12 del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mira lo que dice la Biblia. Todos los que estamos aquí, todos, nosotros también, como dice ahí Hebreos, tenemos alrededor de nosotros una gran nube de testigos. O sea, hay mucha gente que nos está mirando, no solo aquí en la iglesia, sino que también afuera. Por eso cada comportamiento nuestro, cada palabrota, cada mal carácter que se te sale, cada pecado visible, todas esas cosas son visibles para los testigos. Y por eso nuestra vida queda desacreditada delante de los demás por todos esos pecados. Por eso esto es tan importante. Por eso dice ahí, estamos delante de una gran nube de testigos, entonces despojémonos de todo peso y del pecado que nos... ¿Cuál es la pega del pecado? Asediarnos. ¿Cuántos se sienten a veces asediados por el pecado? ¿Le ha pasado alguna vez que se ha sentido asediado? Como presionado por el pecado, como que te persigue. ¿A cuántos los persigue el pecado de repente? ¿Los persigue? Ok. Pero dice ahí que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo se hace eso? La Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Lo que la Biblia nos está diciendo es que nosotros, para poder despojarnos del pecado, tenemos que poner los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿A qué se refiere esto? ¿Dónde está Jesús? No lo veo, pastor. Se refiere a ver el ejemplo de la actitud que Él tenía, el modelo que Él nos dejó, la forma que Él nos dejó para vivir. Poner los ojos en Jesús es tener a Jesús como nuestro modelo, tener la misma actitud que Él tenía frente al pecado, tener la misma pasión por hacer la voluntad de Dios. Esa tiene que ser nuestra actitud para poder dejar, ¿qué cosa? El pecado, que nos asedia. Ahora, pecado en el Antiguo Testamento es una ofensa, es la palabra jatá. ¿Ah? ¿Cómo? Jatá, diga, Diego mío, con K-J-A, jatá. ¿Ah? Eso es en hebreo, que significa culpa, daño, delinquir, crimen, error. ¿Ok? Sin embargo, en el Nuevo Testamento, para hablar del pecado, la Biblia usa en el griego la palabra hamartano, que significa errar en el blanco. ¿Ok? Por eso dice, y si volvemos a recordar lo que dice Jeremías, por favor léelo. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Dios usa la palabra abominable para demostrar lo que para Él significa y cómo a Él le ofende el pecado. A Dios le desagrada tanto el pecado que Él en su justicia lo va a castigar por toda la eternidad. Usted sabe, y creo que lo ha leído usted en la Biblia, que Dios va a llegar el día que Él va a juzgar todo nuestro actuar. A todos los seres que Él ha creado, Él va a juzgar. Y Él va a poner un trono para juzgar a la humanidad. ¿Qué ventaja tenemos nosotros? Que Cristo murió por nosotros. ¿Ok? Entonces, Dios usa esta palabra
para mostrarnos la intensidad con que Dios detesta el pecado. A Dios no le agrada nada, ni un céntimo, ni un poquito. Dios lo aborrece, lo detesta. Y por eso Él dice, a través de la palabra en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es, diga conmigo, la paga del pecado es, haga así. Muerte. La paga del pecado es muerte. Así de simple. Dios no hace espacio, no abre un espacio para interpretación. La paga del pecado es muerte. Ahora, la Biblia dice, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero no quita que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué estoy siendo tan intensivo en manifestarte esto? Para poder demostrarte y de alguna manera expresarte lo que Dios piensa del pecado. El pecado para Dios es abominable y lo aborrece, lo detesta. Él no quiere pecado en nosotros. Él no quiere eso. Lo detesta. Nosotros a Él le ofendemos cuando pecamos. ¿Lo está viendo? Pero nosotros los seres humanos y sobre todo los que hemos sido enseñados en la gracia de Dios, tendemos a pensar, a relativizar la intensidad con que Dios mira el pecado. No. No porque la gracia de Dios esté sobre nuestras vidas, cambia la actitud de Dios sobre el pecado. No. La actitud de Dios sobre el pecado siempre ha sido y será aborrecer el pecado. Lo detesta. ¿Lo está entendiendo mi familia? O sea, no depende de nosotros la actitud de Dios. Él siempre va a detestar el pecado, siempre. Y por eso Él determinó que la paga del pecado es la muerte. O sea, la paga, ¿qué es la paga? Por ejemplo, cuando tú trabajas toda una semana, ¿qué esperas al final de la semana? Que te paguen, ¿no? Venga para acá, billetín. ¿Lo ves o no? La paga final del pecado también es la muerte. La paga del pecado, lo que trae como consecuencia el pecado al final, lo que trae como consecuencia al final para pagar ese pecado es la muerte. ¿Ok? ¿Lo estamos viendo? Ok. Les pregunto algo aquí entre nosotros. ¿Cuántos tienen miedo de morir? ¿Cuántos tienen miedo de morir? Sea honesto. ¿Cuántos tienen miedo de morir? ¿Ah? ¿A cuánto le encantaría así morir en un choque que lo partan en dos? ¿A cuánto así? O de morir de un cáncer. ¿A cuánto? ¿Ah? ¿Cuántos tienen miedo de morir? Levante la mano, no sea vergonzoso, sea honesto, esto le va a ayudar. ¿Los demás no tienen problemas con morir? O sea, ¿puedo orar al Señor para que se los lleve hoy día? ¿Me aliviano la pega? ¿Aló? ¿Los demás no? Ya. ¿Cuántos tienen miedo de morir? Ya, ok. Ahora, quiero decirte lo siguiente. Si tú tienes miedo de morir y hoy sabes que la paga del pecado es la muerte, ¿dejas de pecar por el miedo a morir? ¿Dejas de pecar por el miedo a morir? ¿Cuántos saben que la paga del pecado es la muerte? ¿Y sabías tú que si sigues pecando puedes morir? ¿Pero por eso has dejado de pecar? ¿Cierto que no? Fíjense, vuelvo a preguntar. La paga del pecado es la muerte. ¿Cuántos tienen miedo a morir? Muchos levantaron la mano. A pesar de que tienes miedo de morir, ¿sigues pecando? ¿Sí o no? Ok. O sea, claramente hay una razón bíblica, hasta el minuto, lo que llevamos, hay una razón bíblica para no pecar. ¿Cuál es? El temor. Algunos, de hecho, en algunas áreas de su vida han dejado de pecar por temor, ¿sí o no? Hay algunas áreas, ¿cierto?, donde ya Dios ya nos ha dado bastante disciplina y uno ya dice, ay, si la hago de nuevo, hoy me va a llegar. Mejor que no. De hecho, muchos de nuestros niños aprenden así, ¿cierto?
por la disciplina. Uno va aprendiendo, pero fíjate, lo que Dios quiere, que por sobre el temor a las consecuencias del pecado, tú tengas en tu corazón una actitud diferente frente al pecado. No puede un hijo de Dios nacido de nuevo tener una actitud displicente, conformista, frente al pecado. ¿Por qué? Porque a Dios le ofende, Dios lo detesta. No es solo por las consecuencias, sino que en nosotros debe nacer una actitud en base a qué, al amor que le tenemos a Dios. ¿Me está entendiendo, iglesia? O sea, el tema del pecado es un temón, es un temazo dentro de la vida cristiana, y tenemos que entender que Dios aborrece, detesta el pecado. Por eso mira, Salmo 97:10 dice así: Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. ¿Cuál es el consejo de la palabra? Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. ¿Cuál debería ser la actitud de un hijo de Dios? Que nosotros detestemos el pecado. ¿Y cuál es la cláusula? Dice ahí, los que amáis a Dios, a Jehová, los que aman al Señor genuinamente, en su corazón detestan el pecado. ¿Lo estamos viendo, iglesia? ¿Estamos viendo? Estamos recién en la introducción para que lleguemos a la convicción de cuál debe ser nuestra actitud frente al pecado. ¿Ok? Okay. Aquí lo que nos está diciendo que de alguna manera nosotros estamos metidos en una batalla muy fuerte todos los días. Nosotros estamos metidos en una batalla fuerte contra el pecado. Nuestra batalla claramente no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice la Escritura. Y hay una lucha tan fuerte que se produce. ¿Por qué? Porque nosotros somos tentados en nuestra mente todo el tiempo. ¿A qué? A pecar. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos termina separando de Dios. Usted conoce a alguna persona, o quizás tú en tu propia vida has experimentado las consecuencias del pecado. ¿Cuántos aquí han experimentado consecuencias del pecado? Desobediencia, mentira, robo, adulterio. Eso tiene consecuencias. La pornografía, la masturbación, el robo, la mentira, etcétera, etcétera. Todas esas cosas tienen consecuencias. Y quizás algunos de los que están aquí han sufrido consecuencias del pecado. Lo que Dios quiere, mi familia, es que tú no vivas esto y que tú tengas una actitud de poder enfrentarte contra el pecado, aborreciéndolo, porque eso te va a ayudar mucho para no caer. Pero cuando nosotros entramos en una interacción con el pecado, en una conversación con el pecado, en un aguachar al pecado, ¿me entiendes lo que es? Como aguacharlo aquí, venga, no, si ya va a salir de aquí el pecado en mi vida, como tenerlo aquí medio aguachadito, medio así, vamos, acariciando el pecado. Esa actitud en nosotros nos hace caer permanentemente. Dios detesta el pecado. Dile a tu hermano, Dios detesta el pecado en tu vida. Mira, mi familia, lo que quiero decir es que si amamos a Dios, familia, si amamos a Dios, no hay otra opción sino detestar el pecado. Quien no ama a Dios, ama el pecado. Y no hay intermedios. Quien ama a Dios, aborrece el pecado. Quien no ama a Dios, ama el pecado. ¿Ok? Veamos un poco lo que pasó en el Génesis. Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, Dios le dijo al ser humano que el día que comieren del árbol, ¿qué les iba a pasar? Iban a morir.
El día que comieron el fruto, ¿cayeron muertos ahí? No. ¿Qué pasó? Comenzó el proceso de separación de Dios. Murieron espiritualmente y comenzaron a morir. Murieron. ¿Me explico? Muriendo espiritualmente, murieron físicamente. Murieron en su alma y terminaron muriendo en su cuerpo. Sus emociones fueron afectadas. Los cambios, cuando tú analizas bien Génesis, te das cuenta que las actitudes del alma de ellos cambiaron radicalmente por las consecuencias del pecado. Y Dios les dijo, no pequen, no me desobedezcan, porque el día que ustedes me desobedezcan, van a morir. ¿Lo entienden? O sea, el aborrecer el pecado te protege de la muerte. Mira qué bueno. Primero, el aborrecer el pecado entonces te protege ¿de qué? De la muerte. Mira, sigamos leyendo. Mira lo que dice el Génesis 3 del 1 al 4. Pero la serpiente era astuta. ¿Cómo era la serpiente? Nosotros los cristianos muchas veces subestimamos cómo trabaja el enemigo. Sigamos. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mira, mi familia, hay cristianos en otras iglesias. Aquí no, gracias a Dios. Hay cristianos que aún sabiendo, que su relación con Dios es mediocre. ¿Me entiende lo que significa eso? O sea, que medio cree, ¿ok? Mediocre. ¿Entendió? Tengo otros peores. Es una relación mediocre, que medio cree. ¿Ah? ¿Ok? Esa la inventé anoche nomás. Mira, a pesar de que hay cristianos que tienen una relación mediocre, que medio creen, todavía subestiman a Satanás y se meten en comenzar a interactuar con el pecado. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos que tener una actitud frente al pecado de rechazarlo inmediatamente. Cuando tú te metes en una interacción a evaluar si eso es bueno o es malo, está frito. Está frito. La pregunta en tu corazón no debe ser ¿qué tiene de malo? Sino la pregunta en tu corazón tiene que ser ¿qué tiene de bueno? ¿Lo entiendes? ¿Cómo tenemos que cambiar la actitud en nuestro corazón? Tu pregunta no debe ser ¿qué tiene de malo? Sino la pregunta del millón es ¿qué rayos tiene de bueno? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿dónde está lo bueno? ¿Dónde está lo bueno del alcohol, de la droga, del cigarro, de la mentira, del adulterio? ¿Dónde está lo bueno? Si al final la paga del pecado es muerte. ¿Lo está entendiendo mi familia? Entonces, mira lo que hizo Eva. Eva, en vez de rechazar inmediatamente y de aborrecer lo que le estaban diciendo, ella comenzó a meditar, a evaluar si lo que estaban diciéndole era bueno o era malo. ¿Y qué le pasó a esta mujer? Dice ahí, vamos a avanzar. En el 5 y el 6, versículo 5 y 6, mira lo que dice. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Se puso a interactuar y la serpiente le dijo algo y ella le respondió. ¿Y qué pasó? Mira. Sabiendo el bien y el mal. Y sigue. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y comenzó a ver de que el árbol era bueno para... O sea, le dio ciertas virtudes a ese pecado. Fíjate. Y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjate. Y tú sabes lo que sigue de la historia. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Que toda la humanidad cayó, porque la consecuencia, la paga del pecado es la muerte.
Entonces, familia, el día que tú te pones a evaluar, a interactuar con el pecado, a meditar qué tiene de malo, en ese día estás en un absoluto riesgo frente al pecado. Por ejemplo, el que se pone a meditar si deja o no deja a su esposa, cualquiera sea la razón, porque ya está pasadita en años, porque ya no es la misma de ayer, o porque es un tanto jodida, o por lo que sea. O por lo que sea. Estoy dando un ejemplo nomás. Un ejemplo. Usted sabe que los ejemplos son imaginaciones, ¿ok? Claro. Toda coincidencia con la vida real no es parte de la edición de esta iglesia, ¿ok? Ok, sigo. Mira, el que se pone a meditar si debe dejar a su esposa o trata de encontrar una excusa para dejar a su esposa, en ese instante ya está conversando con el enemigo. En ese instante está conversando con el enemigo en su mente y probablemente está a punto de caer en adulterio o ya cayó. O ya cayó. Fíjate. ¿Está a punto o ya cayó? Porque se puso a interactuar. Y nosotros en la carne somos débiles. ¿Cuántos son débiles aquí? Pero gracias por Cristo, quien nos fortalece. Pero tenemos que conocer a Cristo y crecer en Cristo para tener la misma actitud que Dios tiene frente al pecado. Que hay que aborrecerlo, mi familia, hay que aborrecerlo. Y no me refiero a aborrecer el pecado de tu hermano, sino el tuyo. ¿Lo ve? El tuyo, mírate al espejo. Amén. No el del hermano, porque tenemos la tendencia a mirar el del otro. ¿Aló? El tuyo. Esa tiene que ser tu actitud frente al pecado. ¿Lo estamos entendiendo, iglesia? ¿A cuánto Dios le está hablando? Amén. Fíjate. Y yo pensé que era en otras iglesias. Bueno. A pesar de que Dios le había dicho a Eva, no comas del árbol, ella vio que el árbol era bueno, ¿qué más? Agradable, codiciable. Fíjate, ¿cómo encontró al árbol? Bueno, agradable. O sea, mira mi familia, ponga atención. Ya llega a tal punto el engaño, ponga atención. Ponga atención, llega a tal punto el engaño que nosotros comenzamos a llamar bueno a lo malo. Llega a tal punto el engaño de Satanás que nosotros comenzamos a llamar bueno, agradable y codiciable a lo que es malo y detestable. ¿Lo está entendiendo mi familia? Amén. Por eso hay cristianos que buscan justificación para sus pecados. Aló, ponga atención. Hay personas que buscan justificación para sus pecados. ¿Por qué? Porque llegan a un punto de total engaño de parte de Satanás. Y eso es lo que Dios quiere en este día, librarte. Porque si hay áreas en tu vida donde hoy no estás aborreciendo el pecado, y hay alguna área de pecado en tu vida, que la cual tú hoy no detestas, yo te animo en este día a que te arrepientas delante del Señor. Amén. Vamos a seguir a ver lo siguiente. ¿Sabes por qué hay que arrepentirse? Porque te estás muriendo y estás ofendiendo a Dios con ese pecado. Mira lo que dice Isaías 46 del 8 al 10, dice. Recuerden estos rebeldes. ¿A quién le está hablando? A los rebeldes. A los rebeldes. ¿Qué dice? Piénsenlo bien. ¿Qué es lo que le dice? Piénsenlo bien. ¿Qué más? Fíjenlo en su mente. Fíjenlo aquí. ¿Qué cosa? Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Ese es Dios.
Ese es Dios. Dios va a cumplir su propósito. Y su propósito, incluso en nuestra vida, tiene que ver con la transformación y la santificación y la futura glorificación de nuestra vida. Y en este proceso de santificación, Él muchas veces interviene para que nosotros dejemos el pecado. Porque lo que sucedió dentro de nosotros, en nuestro espíritu, Dios lo ama tanto, porque Cristo mora en nosotros, que Él no soporta y aborrece el pecado que nosotros manifestamos por fuera. Él lo detesta, mi familia. El pecado tiene una apariencia de agradable, de codiciable y de bueno, pero Dios sabe que adentro está la muerte. ¿Ok? Voy a tocar el mismo ejemplo del adulterio, que es muy práctico. Se puede ver muy linda la niña, muy encachado el caballero, pero ahí está la muerte. La muerte. ¿Aló? Está la muerte. ¿Lo entienda o no lo entienda? Fíjate, y en esto quiero ser bien enfático. Dios nunca abrió espacio frente al pecado para debatir. Dios nunca ha dado el espacio para que nosotros conversemos respecto a si lo que Él dice que es bueno, o lo que Él dice que es malo. Él no abre espacio para que tú vengas a dar tu opinión, si es bueno o malo. Nunca ha hecho eso Dios. Dios dice que eso es malo y se acabó. ¿Por qué? Porque Él sí sabe lo que es malo. El resto te lleva a la muerte, a la separación de Dios. Absolutamente. ¿Lo está entendiendo? Usted tiene que examinar su corazón. Tiene que examinar su vida, su actuar. ¿Qué áreas de tu corazón hoy día no están aborreciendo el pecado para poder dejarlo? La pregunta entonces tiene que ser, y como lo dije hace un rato, no es qué tiene de malo. La pregunta es qué tiene de bueno. ¿Lo entienden? Ok. Vamos, por favor. Quiero que veamos esta actitud. Aquí hay una actitud positiva. Vamos. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Este era José, que estaba en Egipto. Y dijo, duerme conmigo. ¿Qué le dijo la mujer del jefe a José? Muchacho, quizá alguno de por aquí le salta la liebre a este tipo, hasta ahí nomás llegó. ¿Aló? Mire, ponga atención. Miren la liebre cómo saltó ahí. Saltó la liebre. ¿Usted entiende eso, no? Vino la mujer del jefe, le dijo, acuéstate conmigo, le dijo a José. Le saltó la liebre. ¿Lo entiende? Pero mira, sigue por favor. Y él no quiso. ¿Qué pasó con José? Él no quiso. Sigue. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra mi Dios? Fíjese la actitud de José. ¿Cuál fue la actitud de José frente al pecado? ¿José sabía que dañaría la relación con su jefe? Sí, estaba muy consciente de eso. Pero hay algo que estaba mucho más fuerte en su corazón, que él pecaría contra Dios. ¿Cuál era la actitud de José frente al pecado? Rechazo. Inmediatamente. Dios amaba ¿a quién principalmente? A Dios. ¿A quién amaba? A Dios. ¿Respetaba a su jefe? Sí. Pero él amaba más a Dios. Por ejemplo, cuando un hombre falla en adulterio, o una mujer, incluso muchos pueden decir, sí, yo la quiero, yo quiero a mi mujer, yo amo a mi esposa. Lo pueden decir. Pero a pesar de eso, fallan. ¿Por qué? Porque no aman a Dios en ese minuto. ¿Lo está entendiendo? Lo que protege del adulterio, por ejemplo, es el amor a Dios. Quien no ama a Dios, ama el pecado. Es así de simple. Quien no ama a Dios, ama el pecado. Sigamos. Mira. ¿Qué dice después? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio
y no había nadie de los de casa Espérate, allí. quiero volver atrás. Dice ahí, hablando ella a José, ¿cuántos días? O sea, todos los días ella venía y le hacía cambio de luces. ¿Ah? Todos los días ella le hacía cambio de luces a José. O sea, esto no fue una sola vez. No fue solo una gran tentación, sino que la tentación persistió para botar a José. ¿Y qué pasaba? Y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día a casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo, lo agarró. Algunos están con cara sonriente aquí. Ya se imagina. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud frente al pecado? Lo aborrezco. Chao, me voy de aquí. Porque yo detesto el pecado. Yo amo más a Dios y detesto el pecado. ¿Lo está entendiendo mi familia? Huir de ahí. Esa es una actitud que nace ¿de dónde? Del corazón. Porque amamos a Dios. Te invito a cerrar tus ojos. Repite conmigo, Señor, no quiero pecar. Yo quiero, Señor, hacer tu voluntad. Amén. Fíjate que esta simple declaración que tú has hecho debe ser la actitud de tu corazón todo el tiempo. Señor, yo no quiero pecar. No quiero. Tal cual como José lo hizo. Arrancar, huir, detestar el pecado porque a Dios le ofende. Si tú hoy no detestas el pecado, hay un problema en tu corazón. Grande. Grande. Y aunque quizás no lo ves ahora, debes entender de que el problema en tu corazón es grande. Porque hay un problema de amor a Dios. ¿Lo estás entendiendo? Quiero seguir. ¿Qué actitud tienes hoy frente al pecado? Mira, hay un ejemplo, aquí vimos el ejemplo de José. Ustedes saben que a José, después de ese evento, que lo acusaron de intento de violación. ¿Ah? La mujer fue con la mentira al jefe y el jefe le creyó a su mujer. ¿Y qué es lo que le pasó a José? Lo metieron preso. Hay otro ejemplo en la Biblia paralelo, muy parecido, que es el de Sansón. Musculoso, con Dalila, y el tipo tenía pelo largo. Y el tipo también cayó en los lazos de Dalila. ¿Ah? Las mujeres son peligrosas. Allá afuera. ¿Ah? Cayó en los brazos de Dalila. ¿Cómo terminó Sansón? Pelado y sin fuerza. Y murió. Mira la diferencia entre José y Sansón. Ambos fueron enfrentados con el pecado. Uno huyó y aborreció el pecado, el otro no. Ambos fueron pasados por la moledora, porque a José lo metieron en la cárcel, ¿cierto? Y a Sansón también. Pero Sansón murió. ¿Dónde está Sansón al final de la historia? En el cementerio. ¿Dónde está José al final de la historia? Como rey del reino, como autoridad en el reino. ¿Ve la diferencia de las consecuencias del pecado? Sansón fue enfrentado al mismo pecado que José, pero José quedó como rey y autoridad en el reino, y Sansón en el cementerio. ¿Dónde quieres quedar tú? En este mundo. Yo no estoy hablando de la vida eterna. ¿Aló? Yo te quiero preguntar, ¿dónde quieres quedar tú al final de tu historia sobre esta tierra? ¿En el cementerio? ¿O en el lugar que Dios tiene para todos nosotros? Reyes y sacerdotes. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor por esa verdad tan poderosa? Sí, Señor. El tipo Sansón quedó pelado y ciego, como muchos que caen en la tentación y terminan muriendo.
Pelados y ciegos, muchachos. Qué coincidencia. Mira lo que dice la Escritura, por favor, en 1 Corintios 5, 24 al 25. Y aquel que Aquí vamos a ver... perdón. Me equivoqué. Lee esa. Okay. Me equivoqué. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Qué lindo. ¿Quién te puede mantener sin caída? ¿Quién te puede mantener sin caer y sin mancha? Dios. Si tú te alejas de Dios, si tú te desapegas de Dios, Dios, en el fondo, como que quedas a merced de tu propia carne y vas a caer. Por eso es tan importante pegarse al Señor. Vamos a ver otra actitud del pecado en la iglesia de Corintios, 1 Corintios 5 del 1 al 2. Mira. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, aquí en la iglesia de Corinto estaba pasando algo bien feo. Fíjate, el hombre estaba acostándose con la mujer, su madrastra. ¿Ok? Sí. Y vosotros estáis envanecidos. ¿Cuál era la actitud de la iglesia de Corinto? Estaban, la palabra envanecido es como hinchado. En el griego es soplado así, hinchado. Estaban como que, aquí no pasa nada. Estamos bien. Es más, como aquí se manifiestan todos los dones y todas las cosas, todos los dones se manifiestan aquí en esta iglesia, estamos súper bien. Ese es un caso nomás. No hay ningún problema. Esa era la actitud de la iglesia frente al pecado. Fíjate, sigue. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Miren la actitud. Mira, la palabra lamentado, cuando le dicen no debieran más bien haberse lamentado, ¿sabes lo que es la palabra? En el griego ahí es la palabra penseo, que significa afligirse en el acto, como un luto, tener un luto en el corazón por el pecado. Pero ¿cuál era la actitud de la iglesia de Corinto? Una actitud displicente, así como que no pasa nada. Por eso el apóstol Pablo viene y les dice, ¿no debías más bien haberlos lamentado? ¿Están en luto ante la situación? ¿No debiéramos estar tristes por lo que está pasando? Para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. O sea, no, mira la situación, ¿no deberían incluso haber sacado de la iglesia a ese personaje? Por el pecado que tiene. Pero ¿cuál era la actitud? No hay problema, estamos en la gracia. ¿Lo entiende? Estamos en la gracia. Por eso, mi familia, la actitud del corazón para Dios es muy importante. Por eso viene y dice el apóstol. No es buena vuestra jactancia. No es buena la actitud que tienen. Mira, sigue. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Aquí en la escritura, la palabra levadura está hablando del pecado. ¿No sabes que el pecado contamina toda la masa? El pecado leuda, contamina toda la masa. ¿Qué viene y dice? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levaduras como sois. Mira, aquí hay una verdad tremenda. Viene y dice, limpiaos pues de la vieja levadura, del pecado, de la antigua vida que traías, de las malas costumbres que traías, de los vicios que traías. Límpiate de la vieja levadura, de lo que traías antes, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Bueno, ¿cómo es la cuestión? ¿Somos o no somos? Porque, ¿se fijan? Porque viene y dice, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Bueno, ¿somos o no somos? Se refiere a lo externo. Tú por fuera en tu vida, en tu comportamiento tienes que ser nueva masa, como ya eres dentro. Tú ya eres nueva criatura creada en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Hoy tiene tu vida que demostrar lo que ya pasó dentro, en todos tus actos. Por eso tú tienes que reflexionar con lo que tú haces, lo que ves, lo que tomas, lo que comes, lo que miras. Porque por fuera tienes que ser nueva masa. Porque un poco de pecado leuda toda la masa. Por ejemplo, dice, no os embriaguéis con vino porque en el tal hay disolución. El concepto del licor, ¿qué es lo que genera en nuestra vida? El licor que genera disolución, se diluye.
nuestra imagen, nuestro testimonio. Pastor, ¿es malo tomar algo? No, pero ojo, porque si tu comportamiento se está diluyendo, por eso estás pecando. Yo quiero decirte, por ejemplo, te voy a dar un testimonio, y conozco otros más similares. Yo no tengo problema con tomar un vaso de vino, no tengo ningún problema, no es pecado. Pero usted, es muy raro que me vaya a ver tomar un vaso. Ni siquiera delante de mis hermanos casi. Porque yo no voy a poner en riesgo el nombre de Jesús por un vaso de vino. Pero se ha mal acostumbrado incluso en muchos cristianos de tener botellas de esto y del otro en sus casas. Y yo ya he escuchado cómo se juzga, otros juzgan las botellas que tienes. ¿Lo estamos entendiendo, iglesia? Un poco, leuda toda la masa. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Sigamos, dice. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Los judíos tenían una fiesta muy linda, que era la fiesta de los panes sin levadura. Una fiesta muy hermosa que ellos hacían, donde celebraban la obra de Dios sobre el pueblo. ¿Y qué pasaba? Por eso él viene y refiere esto a la iglesia, dice, así que celebremos la fiesta. O sea, la vida cristiana sí es una fiesta. No sé quién dice por ahí que los canutos son fome, yo lo paso tan re bien. ¿Aló? Pero fíjate, yo lo paso tan bien sin tener que darle espacio a mi carne. O sea, yo no tengo que tomar algo para pasarlo bien. No le doy espacio a mi carne y lo paso muy bien. ¿Aló? No tengo que ver películas y cosas en doble sentido para reírme. ¿Aló? No tengo que darle lugar a la carne, al pecado en mi vida, para hacer una fiesta en mi vida, para vivir una vida abundante. No es necesario. Porque entiendas o no, ese espacio en tu carne te hace tropezar y te aparta del Señor. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces, ¿cuál debe ser tu actitud frente al pecado? Aborrecerlo, aborrecerlo. Esa debe ser tu actitud frente al pecado. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, o sea, no con lo que traíamos de antes. Fíjate, no tenemos que celebrar la fiesta con los pecados que traíamos de antes. Ya no. No con esas costumbres que traíamos de antes. Ya no. Ni con la levadura de la malicia o de la maldad. Cristiano y medio malicioso. Y echando chistes por aquí y por allá. Hay algunos que usan el chiste para presentarse delante de los demás siendo hijos de Dios y no es necesario. Y todo es risa. ¿Usted conoce ese dicho aquí en el mundo? Que la risa abunda de los tontos. Qué tremendo, ¿no? Detrás de eso hay una verdad, ¿sabe? Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con quienes somos, con lo que somos aquí en Cristo, en este mundo. Nosotros reflejamos al Señor. Nosotros somos la luz de este mundo. Somos la sal de esta tierra. Y yo no estoy hablando de ser santurrón. Yo no soy ningún santurrón. Ni me quiero ver como un santurrón. Pero no voy a dar espacio, y quiero que la iglesia del Señor, al menos esta, la cual me toca pastorear, no le dé espacio a su carne. ¿Lo estamos entendiendo? Amén. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos 9, 24, 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces
desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Para qué vino Cristo también aquí? Lo que nos está mostrando como sacerdote. Para quitar el pecado de en... ¿Dónde estaba el pecado antes? Entre nosotros y... No metas pecado entre tú y Dios. A eso vino Cristo, a quitarlo de ahí. Cuando tú metes pecado entre tú y Dios, tu comunión con Él se corta. Antes, cuando no tenías a Jesús en tu corazón, tú no tenías ni una comunión con Dios. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Qué rayos hacemos metiendo pecado otra vez entre Él y nosotros? ¿Lo estamos viendo? Eso hace el pecado. Corta, interrumpe, dificulta tu propia comunión con Dios. ¿O no es así? ¿O no es así? ¿El pecado no corta la comunión? Por ejemplo, cuando un varón no le cuenta todo a su esposa y anda con cositas ocultas, ¿puede mantener una relación a plenitud con ella? ¿Cierto que no? ¿Cierto que no se puede? Cuando hay cositas ocultas, ¿se puede entregar por completo y recibir por completo? Lo mismo sucede en tu relación con Dios. Cuando andas con cosas ocultas y pecados en tu vida, lo reconozcas o no, tu relación con Dios se interrumpe. Por eso tu actitud frente al pecado debe ser alejarte, porque ese pecado interrumpe tu relación con el Señor. Te quiero preguntar, ¿qué vas a elegir hoy? ¿Qué vas a elegir hoy? ¿Vas a elegir hoy apartarte del pecado y amar a Dios o seguir en eso? ¿Qué vas a decidir hoy? ¿Qué vas a decidir? Dios te está enfrentando hoy con esta verdad para que hoy tú decidas. Hoy debes decidir. Hoy debes decidir en tu corazón si vas a amar a Dios o vas a amar al pecado. Hoy Dios te está dando la oportunidad en este lugar de que puedas ejercitar tu libre albedrío. Libre albedrío que tanto luchas por guardar y que no dejas que nadie decida por ti y que con dientes y uñas peleas. Hoy con ese mismo libre albedrío te digo, ¿a quién vas a elegir? ¿Vas a elegir a Dios o vas a elegir al pecado? ¿Lo está entendiendo, iglesia? Porque dice la Escritura, y te lo digo por lo siguiente, mira lo que dice Hebreos 10, 26, 30. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuántos han recibido hoy la verdad respecto del pecado? ¿La recibieron? Ok. Si hoy, mira, dice, sigue, por favor, léelo de nuevo. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Pero, ¿cuánto mayor castigo? Mira, en la ley de Moisés, 2 personas testificaban contra ti de algo malo que tú hiciste y, chao, moría. Imagínate qué drástica era la ley. O sea, por ejemplo, en la ley nosotros que estamos aquí, 2 de nosotros que te hayan visto a ti en un pecado, testificamos delante de los demás que tú cometiste ese pecado, 2 de nosotros, 2 nomás, y a ti te mandaban a matar. Esa era la ley de Moisés. Eso decía la ley de Moisés. Mira, en cualquier renuncio que a ti te pillaran, en cualquier renuncio, mira, la Alvarita y yo te cachamos. Nosotros vamos, se nos cae el cassette delante de los jefes y te matan. Esa es la ley. ¿Sabías tú que esa es la ley de Moisés? Muera irremisiblemente, sin derecho a pataleo. Lo mataban con 2 testigos. Que viene y dice la Biblia, mira, por favor. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Cuánto mayor castigo crees tú que merecemos nosotros que pisoteamos el sacrificio de Dios? Sí. Y tuviere por inmunda
la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Lo está entendiendo? Si en la ley, con 2 testigos por pecado tuyo, te mandaban a matar, ¿cuánto crees tú que es el merecimiento del castigo para nosotros? Porque esto es para nosotros, la iglesia, que menospreciamos la sangre de Jesús con nuestros pecados. ¿Qué crees tú que merecemos? ¿Lo está viendo, iglesia? Por eso viene y dice, pues, ¿dónde está ahí? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y no está hablando de los otros, está hablando de nosotros. Otra vez, el Señor juzgará a su... ¿Cuántos son pueblo de Dios? ¿Lo está entendiendo? ¿Se da cuenta cuál es la intensidad que Dios le da al pecado? ¿Se da cuenta? Te vuelvo a preguntar, ¿qué vas a elegir hoy? ¿Seguir en el pecado? ¿Amando más al pecado que a Dios? Me encantaría que fuera en tu corazón, como lo que dijo el salmista, dice, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Apartados de mí malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Cierra tus ojos, iglesia. Has escuchado Palabra de Dios. Ahora te motivamos a que te preocupes por cuidar y alimentar tu espíritu, congregándote y estudiando la Biblia diariamente. Gracias por tu sintonía. Dios te bendiga. Centro Internacional de Alabanza, Renacer.